El narcisismo es un cáncer egocéntrico que deja en ti un vacío emocional. Hoy vamos a hablar del narcisismo. ¿Sí? ¿Qué causa el narcisismo? ¿Cuál es el origen del narcisismo? ¿Qué rasgos narcisistas podemos detectar en las personas? Primeramente, que este video se tome como un contenido psicoeducativo, informativo, que de ninguna manera trata de etiquetar o diagnosticar a las personas. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Juntos Hacemos Conciencia. Y hoy tengo una invitada muy especial. Sí, su nombre es Paula Lorena Sandoval, la licenciada Paula Lorena Sandoval. Entonces me va a acompañar para hablar sobre este tema, sí, expresar puntos de vista muy importantes sobre el tema del narcisismo y vamos a tratar de entender cómo se expresa este rasgo narcisista en distintos contextos, en el amor, en el trabajo, en la familia, en la infancia, en la adolescencia. Entonces, tener el punto de vista de otra persona es muy importante en este tema tan hablado actualmente, ¿sí? Entonces, te doy paso, Paula. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Sabes que te estimo mucho y realmente este tema es un tema muy importante ahora en la sociedad. Es un nuevo término que se está justamente, que se ha hecho global. Realmente es importante aprender qué es el narcisismo, sobre todo también aprender a entender que no es que hay que usar esa palabra así como así, porque hay personas con rasgos narcisistas, pero también hay personas con trastorno de narcisismo. Entonces es importante justamente también no aprender a categorizar en general que todo mundo es narcisista. Entonces, eso ha estado en auge últimamente, pero creo que realmente el narcisismo es un rasgo que se lo puede detectar no de una manera muy consciente, porque a veces como somos los seres que estamos atravesando la situación, se nos hace un poco subjetivo la situación, pero sí se puede realmente detectar viendo cuando hay una falta de empatía. Eso es el rasgo principal del narcisista, que es la falta de empatía. La falta de empatía viene arraigada a muchas cosas, por ejemplo, a pedir disculpas, a que no sepa, por ejemplo, cómo ponerse en los zapatos del otro, en que realmente, y bueno, y van a preguntar y decirme, pero ¿cómo sabes tú tanto de eso? Bueno, pues realmente yo voy a decirlo de esta manera, yo fui víctima de un narcisista y voy a decir de una persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Y como lo denominaba mi psicólogo, también lo llamaba el sociópata y también psicópata, porque muchas de de estas personas tienen ya estas arraigadas todas estas personalidades. Y como digo, pues sí, yo tuve que pasar por una relación bastante compleja en el sentido de que uno piensa que la culpa es de uno, o sea, que toda la relación, todas las cosas que pasan, entonces empiezan con un love bombing, ¿no? Eso es lo principal. Lo principal es que empiezan con un love bombing, eh, te realmente te hacen, creer que la que ellos son de una manera, ¿no? Que se presentan de una manera muy cordial, que son amorosos, que son, detallistas, que son tu héroe por poco. Entonces hacen love bombing, ¿no? Pero, eh, la máscara no les dura mucho, lamentablemente. Son personas que no que no pueden llevar la máscara totalmente y por eso empiezan a hacer gaslighting. Cuando empiezan las peleas, cuando empiezan con todas estas cosas, empieza la manipulación, el gaslighting, que es el llamado también, ¿cómo se me fue el nombre? Em,
Bueno, es como tal el tema de justamente hacerte creer que tú, todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás diciendo es tu culpa. Entonces, todo le dan la vuelta a la situación, le dan por decirte, cuando hay una discusión o algo, lo que hacen es que seas tú la culpable, que tú te sientas culpable, que tú empezaste la discusión, que tú eres el problema, que tú no pides disculpas y se proyectan, muchas veces se proyectan también. Entonces son personas realmente que son celosas, son poco empáticas, se proyectan muchísimo, muchas de las veces te dicen, es que tú estás con alguien. No, eso es cuando ellos están con alguien. Triangulan muchísimo, viene también todo el tema de la triangulación, triangulan realmente con sus amigas, con un montón de personas. Son personas que no tienen realmente límites. Pueden estar con una, con dos, con tres, con 20 al mismo tiempo, no les importa, no hay un límite. Y para esto es importante también entender que son personas que tienen bastantes adicciones. Y entre estas está la adicción del alcoholismo. A veces algunos son drogadictos, otros son adictos al sexo, son mujeriegos hasta más no poder. Y de cierta manera, pues me he informado realmente muchísimo y tienen son personas que no todos tienen no todos tienen un ego muy alto, sino más bien son personas que sí tienen la autoestima baja y por eso hacen lo que hacen. Y bueno, ¿de dónde nace la palabra narcisismo? ¿Por qué nace en esta palabra narcisismo? Realmente esto viene desde la historia. Hablaban de Narciso. Narciso era una persona que se amaba mucho, que era muy ególatra, egoísta, que su ego lo tenía elevado y que solamente veía por él, falta de empatía, lo que les hablaba. Y de ahí nace el término de narcisismo, por eso es de narciso que nace la palabra narcisismo. Entonces, ¿por qué es así? Porque ellos se ven a ellos como lo mejor, como dioses, manipulan a veces económicamente. Muchos de ellos también tienen todo el tema de violencia psicológica, violencia verbal. Ya algunos llegan al punto de la violencia física, la violencia vicaria, la violencia económica. Realmente son seres, yo los voy a categorizar como seres del inframundo, desagradables completamente. Entonces, eh, realmente es difícil hablar de este tema porque es muy difícil salir de una relación narcisista y más si no has sido informado de la manera en como tienes que informarte y más si no tienes autoestima. Creo que eso es algo muy importante. Si es que no tienes autoestima, no tienes amor propio, no sales nunca de una relación narcisista. No sales y muchas personas, te hablo de mujeres que llevan 30, 20, 25 años, que recién se dan cuenta de que su pareja ha sido narcisista por durante tanto tiempo y ahora porque hay muchas personas, ya sea en TikTok, ya sea en redes sociales y los mismos psicólogos. Hay una chica que se llama Lisa Plata, que no sé si las has escuchado. Ella habla mucho del narcisismo. Igual Osman también habla mucho del narcisismo y realmente, o sea, ya hablando desde un tema psicológico, son seres que no van a cambiar, que son, ya tienen de por sí o tienen un rasgo o tienen un trastorno, entonces no van a cambiar por nada del mundo. Por más que vayan a terapia, es más, utilizan la terapia como forma de reenganche cuando ya terminas la relación. Es como, no, yo voy a ir a terapia, voy a ir a hacer todo esto con tal de que tú vuelvas. Y esto se le llama hoovering. Cuando ya no le funciona con alguien, cuando ya está con otra persona,
hace eso de regresar. Y lamentablemente también hacen descarte. Cuando están con otra víctima, no están con otra víctima, lo que hacen es descartarte. Son muy crueles a la hora de descartarte. em, no responden mensajes, se hacen pelea por todo, te dicen que tú estás con otra persona, como te digo, se proyectan muchísimo. Em, es súper complejo y realmente, como te digo, hay ratos en los que he escuchado y he visto a muchas de mis amigas y también a personas allegadas a mí en los que me dicen como, es que culpable de la relación fui yo. Y es como, no, no eres tú la culpable de la relación. Y después se van dando cuenta que tuvieron dentro de su relación violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, porque el hecho de que una persona pegue a la pared ya es violencia física, por más que no te haya dado a ti, es violencia física. Entonces, estas personas están caracterizadas por eso, por tener, por creerse superiores realmente y por creerse que son los dioses del Olimpo, ¿no? Pero también tienen su autoestima baja y por eso intentan llenar un vacío que no se llena con nada, realmente no se llena con nada. Ellos no se llenan con nada y por eso tienen muchas mujeres, por eso tienen muchas adicciones, el tabaquismo, el alcohol, las mujeres son su forma de ser, es parte de su personalidad. Y, y realmente también es muy chistoso porque eh, en pareja suelen ser estas personas, ¿no? Pero son personas que a nivel profesional suelen escalar muy fácilmente porque tienen esa habilidad de ser manipuladores. Entonces, a nivel profesional escalan muy fácilmente, tienen esa habilidad de ir escalando, de ir manipulando, porque son seres que ante la sociedad se presentan de una manera muy diferente. Pero en pareja hacen eso, hacen eso, utilizan personas, eso también, las utilizan unas para sexo, otras para que les den cosas, utilizan también para el tema económico, no les importa, que lo importante para ellos es que les den absolutamente todo, no les importa absolutamente nada. Realmente lo único que, como te digo, es chistoso, pero pueden llegar a tener hasta 20 mujeres al mismo tiempo. Y bueno, y también hay otra cosa importante aquí, no solamente estamos hablando también de hombres, porque también existen mujeres narcisistas, ¿no? O sea, no es un tema que solo el hombre como tal, yo lo hablo desde mi perspectiva como mujer, pero también existen mujeres narcisistas y tienen las mismas características, el mismo raciocinio, em, el mismo, la misma caracterización del personaje del narcisismo. Entonces, es súper complejo, o sea, realmente súper complejo. Pero ahora que están saliendo las redes, que están saliendo, hay más personas que son más informadas sobre este tema y demás, quiero que sepan que realmente, o sea, sí es difícil. Sí es difícil porque al principio te causa, cuando estás, siempre me preguntan cómo salir de un narcisista. Es súper complejo salir de una persona narcisista, pero como te decía, creo que es importante que para salir del narcisista, para salir de una relación como tal, se necesita mucho amor propio, mucho, mucho amor propio, porque después de eso viene, te viene la culpa de capaz fui yo, porque te estás en disonancia cognitiva, ¿no? Estás en disonancia cognitiva y estás como pensando en, no, es que capaz fui yo exageré, y yo porque hice esto, no debía haber hecho esto, es que él, es que yo le amo, es que
es súper difícil. Y muchas personas, por no sentir dolor y en la disonancia cognitiva, regresan una y mil veces. Entonces es súper complejo realmente al principio, porque te digo eso, se necesita mucho amor propio y muchas ganas de decir, hasta aquí llegué, no más, no doy más contigo, me harté ya, no doy más contigo. Y yo te puedo decir que una de las últimas cosas que yo pasé con mi ex fue justamente el descarte de él en el sentido de ya no respondía, me hacía problema por todo, el, el hecho de que me dejaba horas en visto, desaparecía días, se desaparecía y era como, oye, ¿qué te pasa? O sea, tal cosa, y después volvía de nuevo, no, perdón, que no sé qué, que tal cosa, y con sus excusas absurdas, porque son mentirosos patológicos lo son completamente, son mentirosos patológicos. Y y yo me llevo eso, que justamente empezó a haber este descarte feo y yo decía, algo pasa. Y no es por nada, pero las mujeres tenemos intuición y la tenemos y yo decía, no, este man está con otra. Y yo decía, este man está con otra. Y se me metió entre ceja y ceja que estaba con otra. Y dicho y hecho, a la final resultó ser que estaba con otra y con otras personas más. No solamente era la chica, porque el auténtico, el que se lo queda, pierde. Eso es algo muy importante que uno debe tener en cuenta. El que se lo queda, pierde. Porque quien se queda con una persona es como esa, no, realmente no es feliz. No llega a ser feliz. Y yo te puedo decir que hasta el día de hoy tengo estragos de tener una relación con un narcisista. Porque uno llega a tener ansiedad, llega a tener depresión, llega a tener, incluso hasta a nivel físico, se le cae el cabello, se le pone la piel horrible. Muchas personas decían que perdí mi brillo. Imagínate que yo perdí el brillo que yo tenía, que esta persona te apaga, porque energéticamente te puedo decir que son seres demoníacos, o sea, son demonios, demonios porque es lo que hacen, chupar la sangre, pero en este caso no chupar sangre, sino chupar energía buena y bonita, y por eso se buscan a personas que irradian luz, a personas que son auténticas, que brillan, a personas que son em, que son exitosas, que son dulces, que son tranquilas. Entonces, esos son sus más o menos sus patrones porque buscan eso, chupar esa energía como tal a nivel energético. De ahí a nivel, pues, psicológico, lo que hacen es, como te digo, como se sienten inferiores, hacen que tú te sientas inferior. Entonces te empiezan a hacer sentir como, por eso te aíslan a veces de tus amigos, de tu familia, de muchas cosas de tus gustos, de tus hobbies, para que tú solamente estés centrado en esa persona y solo en él y solo en él y solo en él, y que tu vida alrededor sea solo él. Entonces, es por eso que al final es tan complejo salir, es tan complejo poder eh, coger tus cositas y decir bye bye. O sea, es muy complejo, pero también, como te digo, no, nadie muere de amor realmente, pero para salir de una relación se necesita primero de amor propio y segundo de mucha terapia para no volver. Sí, totalmente. Lo resumiste de una manera muy importante. Como bien dijiste, el narcisismo es esa sensación exagerada de autoimportancia, de una actitud explosiva. Por supuesto, como tú dijiste, de una falta de empatía y una necesidad constante de admiración y atención por parte de las personas. Y Claro, validación. sí, tú ya mencionaste muchos patrones que describen los rasgos narcisistas. Otro aspecto también importante que yo agregaría es que el narcisismo mayormente es aprendido,
Sí, es aprendido. ¿Por qué? Porque los niños desde pequeños son narcisistas. Evidentemente ellos no son conscientes de este tipo de personalidad, porque ellos obviamente creen que el mundo está a sus pies, todo es mío, 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 mío. Pero claro, los padres deben ir moldeando esta conducta. ¿Para qué? Para que este comportamiento no exceda los límites, no se convierta en un narcisismo patológico, por denominarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ese comportamiento debe ser moldeado en la niñez y en la adolescencia, porque claro, como tú bien contaste en base a tu experiencia personal que tuviste con tu expareja, todo esto se manifiesta con qué? Con manipulación, con maltrato, con menosprecio. Y mencionaste algo muy, muy importante que el narcisista oculta, su baja autoestima. Sí, su autoestima está quebrada, se siente vacío emocionalmente, como mencioné al principio. Sí, ese vacío le hace buscar una constante validación por parte de las demás personas y de las cosas materiales. Y otro aspecto importante que también destacaste mucho, y es verdad, el obtener algo de las otras personas, principalmente las personas exitosas, personalmente, profesionalmente, socialmente, culturalmente, sí, el dinero, el estatus, el reconocimiento, porque claro, son seres, perdón, son personas que se sienten inferiores, tienen baja Ujú. autoestima, sí. Y antes de que se me escape, el tema del narcisismo, si bien es un rasgo de personalidad, siento que hoy se ha tomado de manera deliberada el tema del narcisismo, ¿sí? Así Es es. importante aclarar que el tema del narcisismo, ¿sí? No tiene nada que ver con tener una alta autoestima, nada que ver. Siento que ciertas personas relacionan con el egocentrismo, el siempre tener admiración, lo relacionan con una buena autoestima, ¿sí? Ujú. La prepotencia, la arrogancia, eso no es autoestima, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de narcisismo, de constante admiración, de constante atención, de sentirte el centro de atención de todo el mundo. Porque Ujú. otro aspecto que también, ya me acordé, es el tema de que los narcisistas no te ven como personas, te ven como objetos para sus Objetos. fines personales, evidentemente. Sí, entonces, mi pregunta también va, por ejemplo, en tu caso particular, que nos compartiste tu vivencia personal con un ex narcisista en este caso. Gracias por compartir eso. Muy, muy, muy importante tu intervención. Quiero saber cómo te diste cuenta que poco a poco fue destruyendo tu autoestima, el narcisista, como tú bien lo has categorizado, ¿no? Como lo consultaste con tu psicólogo particular, entonces, ¿cómo te fuiste dando cuenta que tu autoestima poco a poco se fue apagando? ¿Cómo fue quebrándose esa autoestima? O incluso llegaste a sentir que podías, de alguna manera, aprender ese tipo de actitud narcisista. Cuéntame un poco más Bueno, sobre. creo que no aprender, pero sí notaba de cierta manera, como por ejemplo, cuando me dejaba en visto o cuando yo le decía te quiero, él me decía, y teníamos alguna pelea, me decía, es que por eso no te digo te quiero, porque tú sales con tus peleas y demás, y claro, uno se siente insuficiente, ¿no? Es como, o sea, siempre la culpa era de mí, o sea, de mi persona, las peleas y demás. Entonces, siento que también tenía comentarios pasivo-agresivos. Y siento que hubo también un tema de manipulación psicológica muy, muy grave a nivel sexual. Te lo voy a decir sin, sin pelos en la lengua. Pero sí, fue así, realmente. ¿Cómo? Sin tapujos, perdón, sin Eso, tapujos, sin tapujos. totalmente. Entonces, realmente para mí era como esa parte que para uno es tan importante. Yo le decía, pero ¿por qué te portas así conmigo? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tal cosa? Y me decía, es que yo no puedo fluir porque tú te portas así, porque tú eres así, porque tú eres así. Es que no es que tú eres así, es que ellos se proyectan de cierta manera, son personas frívolas, realmente tengo que decirlo, son personas frívolas completamente y no les importa mandarse sus comentarios pasivo-agresivos. O sea, te digo que una vez me dijo, eres una vaca. Como, a ver,
¿por qué tienes que decirme eso? Y me dice, es que me dijiste, "Mm". Y yo le dije, o sea, porque yo le puse en un mensaje de, "Mm", o sea, así como, no entiendo. Y me puso, ¿eres una vaca? Y yo así como, o sea, ¿qué tiene que ver eso con esas cosas? Entonces, son personas que se mandan pasivo o comentarios pasivo-agresivos o que de por sí ya te insultan, o sea, te dicen, o sea, en la cara las cosas, o te dicen es que tú eres irrespetuosa, tú eres grosera, o sea, un montón de cosas realmente que te hacen sentir como que el problema eres tú. Entonces, esas cosas de cierta manera bajan la autoestima y bajan la autoestima terriblemente, pero lo que ellos a veces buscan es que tú también es ir midiéndote, ¿no? De cierta manera, hasta qué nivel tú le vas aguantando, ¿no? Porque una cosa es que te van diciendo como comentarios pasivo-agresivos y después ya te mandan la palabra como tal, ya no es solamente el comentario pasivo-agresivo, entonces te van midiendo poco a poco hasta cuándo tú vas aguantándole como tal. Lamentablemente, y tengo que decirlo lamentablemente, yo estaba en un punto en el que yo estaba muy manipulada y para mí el hecho de que me diga eres una vaca, yo se lo pasaba. O sea, era como, bueno, ya me pidió disculpas, pero no es cuestión de solo pedir disculpas, es cuestión de sentirlo. Entonces, ahí te puedes dar cuenta cuando una persona que te dice ese tipo de cosas, porque yo jamás me trato de esa manera con mis amigas, ni con mis amigos, ni con absolutamente nadie, y que ya te van pasando el nivel y que se portan de irrespetuosos contigo, entonces uno se va dando cuenta ahí de, pero uno no debería sentirse de esa manera, uno no debería ser tratado de esa manera por nada del mundo. Y y claro, te van bajando la autoestima, te van enganchando con esas cosas y te piden disculpas, después te vuelven a portar amorosos y de nuevo es love bombing y vuelven a ser la persona que tú quieres que sean y por eso es que tú estás ahí, 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 ahí y dejas pasar muchos límites. Pero como te digo, para eso realmente ya te fueron midiendo, te van midiendo, eh, wow, o sea, desde un principio. Entonces, realmente yo empecé a tomar actitudes, como que si me dejaba en visto, yo también le dejaba en visto. Y me decía que el problema era yo. Si, no me respondía 2 días, yo no le respondía 2 días y me decía que el problema era yo. Entonces, yo empecé a darme cuenta, porque en ese tiempo yo no iba al psicólogo, pero yo empecé a darme cuenta que no era yo el problema y que algo no estaba bien. Lamentablemente, yo fui al psicólogo cuando terminé con esta persona. Y ahí fue cuando yo, por mi psicólogo, me pude dar cuenta que estaba con una persona narcisista. Porque si no, no me hubiese dado cuenta jamás. Jamás me hubiese dado cuenta si no hubiese ido a terapia de que yo estaba con una persona que tenía un trastorno de personalidad narcisista, no solamente que tenía rasgos narcisistas, sino que tenía un trastorno completamente. Entonces, em, eso, es eso como tal, eso es lo que te puedo contar de mi experiencia personal. Eh, sí es feo no tener las herramientas en su momento para poder salir de una relación narcisista, porque sí te bajan mucho a nivel emocional, pero cuando ya tienes las armas, realmente no vuelves, porque eso es muy importante, siempre vuelve. Sí, totalmente. Entiendo tu experiencia personal. Sabes que también algo que quiero destacar en este punto del podcast es que quiero preguntarte qué edad tenías en ese entonces cuando comenzaste esta relación con este personaje, pongámosle así, ¿ya? ¿Qué edad tenías? Tenía 26 años. A ver, fueron 2 veces. La una tenía 19 y la otra 26. Ya listo, tenías 19 años. Algo que quiero también comunicar a la gente es que lo que acaba de compartir Paula se tome con el debido respeto, por obvias razones, sí. 19 años. Claro, hay que tomar en cuenta que tú, como yo, como cualquier persona de esa edad, tenemos que tomar en cuenta, y mencionaba en otro capítulo igual del podcast, que muchas veces no sabemos cómo querer, cómo amar, no se nos enseña esos aspectos tan importantes, esas bases muchas veces o difícilmente se siembran en casa. Entonces, Ujú, claro,
para el mundo, para las personas, para tu entorno laboral, para tu entorno educativo, eres manipulable. Evidentemente eres manipulable porque no eres consciente, desconoces, no te informas, puedes tal vez tener una idea, una noción, o a veces el comentario de tus amigas, de tus amigos, de sus ex relaciones, y tú asumes que una relación es así, es normal, y te dejas influenciar por parte de las otras personas, y no detectas con facilidad que estás ante una persona abusiva, que te maltrata, que te manipula, que te chantajea, ¿sí? que te hace de menos, que te ridiculiza. Entonces, todas esas situaciones van destruyendo tu salud mental, tu salud física, en el peor de los casos. Entonces, este tipo de personas están inmersas en muchos espacios donde nosotros nos desenvolvemos, aunque no lo parezca, ¿verdad? En el trabajo e incluso en la misma familia. Entonces, Ujú. el tema del narcisismo, si bien no podemos decir que es una epidemia o por poco una pandemia, porque como bien dijimos, no se puede tomar de manera deliberada el tema del narcisismo, pero tampoco que se confunda como que es una alta autoestima, ¿sí? Así Una es. alta autoestima básicamente es saber regular tu comportamiento, saber que tu validez no solo depende de la admiración de los demás, sino del autoconcepto que tienes sobre ti mismo, ¿sí? Ujú. Sobre tus logros personales, ¿sí? Sobre tus logros profesionales, tu círculo más cercano y todo eso que alimenta tu autoestima, ¿sí? Tu imagen personal, tu imagen física. Entonces, no confundir el narcisismo con autoestima. El narcisismo es arrogancia, prepotencia, falta de empatía, y todas estas características que ya se han mencionado a lo largo de toda la entrevista. Entonces, es entendible ese punto, porque tú eras muy joven, evidentemente segura, tenías una idea muy equivocada sobre el amor, como muchas personas, ¿sí? Entonces, es Claro, uno muy, piensa muy que es entendible. simplemente ser tóxico. Uno piensa que es simplemente ser tóxico como tal, pero después ya cuando te das cuenta de la situación, te das cuenta que no es así. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes? ¿Y te has encontrado tal vez un narcisista en un espacio de trabajo o incluso en tu familia? No necesitas dar nombres, pero ¿lo has detectado o sientes que también fácilmente puedes detectar ese tipo de personas en esos espacios? Después de mi relación con mi ex narcisista, sí, se me hace mucho más fácil detectar personas que tienen estos rasgos y pude detectar realmente con un compañero de trabajo hace algún tiempo, como dijiste, no voy a dar nombres, pero pude detectarlo y también a una compañera de trabajo. Y justamente, o sea, veía que tenía ciertas cosas como, por ejemplo, no pedía de favor, pensaba que yo era que es, yo qué sé, su empleada o cosas así. Y, y empecé a ver varias cosas que no tenía, por ejemplo, comentarios pasivo-agresivos. De cierta manera siento que había un poco de, como tú dices ahí, o sea, yo empecé a notar y empecé a darme cuenta que tenía los mismos rasgos que mi ex. Y, y dije, esta persona es y no me equivoqué, a la final no me equivoqué, alguien me dijo, esta chica es narcisista, este chico es narcisista, y yo lo sabía desde un principio. Y de igual manera, cuando me ha pasado con mis amigas, que ellas me cuentan la situación, recién nomás estoy pasando con una amiga una situación un poco compleja y que él con nosotros se portaba, pero increíble, y se presentaba enfrente de nosotros con ella, con la novia, como que fuese lo mejor del mundo. Pero puertas afuera era una cosa y puertas adentro otra cosa completamente distinta. Entonces yo le dije a ella cuando ella me contó por primera vez, oye, estos comentarios no están bien, nada que ver. Y claro, estaba en pleno love bombing, le pidió matrimonio súper pronto, que era el amor de su vida, que se tenían que casar, que no sé qué, que no sé cuántito, que se vayan a vivir juntos. Se fueron a vivir juntos y ahí empezó toda la situación. Entonces yo empecé ahí a darme cuenta que, o sea, que sí puede existir el amor como, como te digo, o sea, de una manera tan tan bonita y que sea todo tan rápido, puede existir, totalmente lo puede existir,
pero venía acompañado de otros rasgos que yo empecé a ver que yo dije, no, esto no está bien. Ya el mandarse comentarios pasivo-agresivos, el hecho de tomar todo el tiempo, realmente uno se empieza a dar cuenta de la situación y yo le decía, yo no podría porque yo con mi ex enamorado, yo le aguanté muchas veces faltas de respeto en borracheras, o sea, cuando él estaba borracho. Entonces, realmente, ¿qué te puedo decir? O sea, sí se aprende uno a identificar. En mi familia no he identificado realmente como tal, creo que ahí también la subjetividad habla mucho, pero creo que en mi familia no he podido identificarlo, pero sí en mi entorno laboral y en mi entorno de mis amigos sí he podido identificar en sus enamorados y también he identificado también una amiga narcisista. Sí, totalmente. En resumen, son personas muy encantadoras, es el término correcto. Sí, muy Total. encantadoras. Sabes, ya para ir cerrando un poco el tema, ¿has logrado perdonar a esta persona? ¿Has logrado superar totalmente esa situación, ese evento que pasaste con tu ex enamorado que nos comentas ahora, en base a tu vivencia personal? ¿Qué te ayudó a perdonarlo? ¿Cómo fue ese proceso de llegar a entender, llegar a perdonarlo, llegar a comprender su situación como tal? Sí, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, realmente son seres que hay que tenerles mucha lástima porque no tienen amor en su corazón. Y eso sí te lo puedo decir. Realmente, incluso hasta neurológicamente, uno puede ver un cerebro de una persona narcisista y una persona de una persona normal y uno se da cuenta cuántas zonas están apagadas y por qué tienen esa parte de que porque son seres distintos, completamente distintos a nosotros. Y son seres que no aman, y como tú dijiste en algún momento, ellos no ven a las personas como personas, sino como objetos. Entonces, lamentablemente hay que tenerles mucha lástima y lo que te puedo decir es que en su momento no es que le he perdonado, porque de cierta manera, más bien la que se sentía culpable fui yo, pero sí me he perdonado por permitir que esa persona entre a mi vida a enseñarme lo que no es amor y lo que jamás en la vida va a ser amor. Y lo que me dijo alguna vez mi psicólogo y mi psiquiatra, eh, a las cosas como son. Él, lo que yo sentía por él en su momento después, ya no era amor, sino era trauma. Entonces, ya no había lo llaman el trauma bonding, que había un vínculo por trauma. Entonces, yo pensaba que todavía le quería, pero no era por eso, era por trauma. Yo viví muchas cosas muy intensas con él. Entonces, lo único que te puedo decir es que realmente me ayudó mucho mi círculo interno, mi círculo familiar, mis amigas, me ayudaron muchísimo a salir de esa relación y también me ayudó mucho el conectarme con la espiritualidad, con Dios, con el universo, con lo que cualquiera de ustedes crean y también sobre todo ir al psicólogo. Eso me ayudó mucho a poder salir. Con respecto a tu pregunta de si le he perdonado, no te quiero decir que le he perdonado porque realmente creo que me hizo mucho daño y creo que em, todo el mundo me dice que en algún momento le vas a perdonar, pero no es cuestión de perdonar, ¿sabes? Es cuestión de que me hizo mucho daño y uno no debería perdonar por nada del mundo a esas personas. Y más bien, como te dije, lo que uno debería tener es lástima por esas personas. Totalmente, perdón, totalmente, sí. Muy importante tu experiencia personal, muy importante tus puntos de vista. Sabes, como última recomendación, siento que
tema, muy aparte del tema del narcisismo que hemos hablado en este momento, hay otras situaciones que también cabe mencionar, ¿sí? Tú decías sentir lástima por esta persona, ¿sabes? Me rondó mucho esto que acabas de decir y sí y no, pero también hay que entender que hay muchas cosas que no son justificables y te entiendo totalmente, pero es importante cortar totalmente lazos, cortar totalmente de raíz Ay, eso con sí, estas compañeras, compañeros, compañeras de trabajo, incluso si es la misma familia o si estás actualmente con una pareja y comienzas a notar ciertas actitudes, sí, como bien dije, no es para etiquetar o diagnosticar a la gente, pero si comienzas a detectar ciertas actitudes que te hacen sentir mal, te humillan, te menosprecian, te ridiculizan, vuelvo y repito, y esta persona en realidad, más que aportarte amor, compromiso, responsabilidad, respeto, empatía, sí, un trabajo en conjunto como pareja, una relación relativamente bonita, es mejor ponerte a pensar si vale la pena continuar con esa relación. ¿Sí? totalmente. Como último mensaje, ¿qué dejarías a las chicas, a las adolescentes, ¿sí? A las mujeres, de cualquier tipo de edad, ¿sí? Porque nadie está exento de que te topes con una persona así, tanto las mujeres o como los hombres. Indistintamente del rasgo que pueda tener la persona, todos podemos caer en una relación que puede ser muy abusiva y comprometer gravemente nuestra salud mental, nuestra autoestima, sí, nuestra identidad personal como personas, nuestra validez como personas, ¿sí? ¿Qué le recomendarías a las mujeres en general, sí? Niñas, adolescentes, ¿qué les recomendarías? Yo lo que les podría recomendar realmente es trabajar mucho en uno mismo, trabajar mucho en el amor propio, en la autoestima, porque cuando ya tienes a la mano la información bueno, pues estas personas pueden ser de esta manera o hay una relación tóxica como tal, lo único que te puedo decir es que en esos momentos lo único que sirve es el contacto cero con la persona. Contacto cero, seguir adelante, sanar, ser feliz y dejar de lado estas personas manipuladoras y malas, porque son malas personas. Y son, como tú mismo le decías, o te utilizan y te utilizan como objetos. Entonces, lo único que hay que hacer es simplemente seguir adelante con su vida. Eso es algo que realmente les molesta mucho, pero después también dejar de pensar en lo que él piense y pensar en uno, pensar totalmente en uno. Sí, totalmente. Mencionas algo muy importante justo en la parte final. Evidentemente, el punto débil de estas personas que tienen rasgos narcisistas, perdón, vuelvo y repito, es su baja autoestima. Y evidentemente, cuando les quitas el poder, en este caso, admiración, atención, sí, y logras darte cuenta de su actitud que tiene contigo y con otras personas, evidentemente esto les produce una profunda soledad, un profundo vacío emocional e incluso la depresión y las adicciones, como tú bien mencionabas. Tienes mucha razón. Mira, Paula, tu aporte ha sido muy importante, muy interesante. Prácticamente te has robado la atención, ¿sí? Básicamente de este espacio donde juntos hacemos conciencia. Ha sido agradable tener tu participación. Les invito a que se suscriban, a que me sigan, a que comenten, le den like. Y vuelvo y repito, nosotros tenemos que estar muy atentos ante este tipo de personas. Bueno, recuerden que juntos hacemos conciencia. Mi nombre es Andrés y soy psicólogo. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chao.